Bueno, familia, primero felicitarles por estar acá, a animarles a que pongan mucha atención en el mensaje de hoy, animarles a que su corazón esté centrado en la palabra del Señor, no en el expositor, en la palabra del Señor. Y que si usted siente que se está durmiendo bajo la categoría de estos gritos que da el pastor desde el púlpito, ya algo anormal está pasando en su vida. Así que siéntese bien, acomódese, mire hacia el frente, honre a Dios, colocando atención a la palabra del Señor, porque es palabra de salvación, es palabra que a usted le interesa, es palabra que concluye para vida eterna. Le hemos dado por título al mensaje de hoy: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acompáñeme al libro de Mateo, por favor, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Luego saltamos a Juan capítulo 20, del 20 al 23. Pero vamos a regresar y casi nos vamos a mantener en Mateo capítulo 16. Y yo lo animo a que usted lea con inteligencia. Lo animo a que usted se concentre, porque tal vez usted hoy va a salir de una duda que lo viene acompañando toda la vida, y es importante que usted guarde atención. Vamos a leer a la voz de tres y lo hacemos juntos. 1, 2 y 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Permítame en esta mañana hacer un empalme con la prédica de nuestra hermana anciana Carolina Méndez la semana pasada, quien utilizó un título similar a este y quien también utilizó el mismo libro de Mateo en su capítulo 16. A través del capítulo 16, en sus versículos finales, nos vamos a dar cuenta que la respuesta que dio Pedro a la pregunta que hizo Jesús va mucho más allá de lo que Pedro expresó, y encontramos otras afirmaciones de quién es Jesús como la piedra angular y como la base de la iglesia del cuerpo de Cristo en esos versículos finales. Nosotros hoy vamos a entender quién es el fundamento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Será Pedro? ¿Será Jesucristo? Y quisiera en esta mañana que arrancásemos con esa pregunta, y sería el primer punto y el único punto de esta mañana. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Es una pregunta maravillosa. Es una pregunta que si tú la respondes de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces tu destino será marcado por la eternidad con Dios. Vamos entonces a revisar
la respuesta de Pedro, que fue una respuesta maravillosa, y está en los versículos 15 y versículos 16. Jesús se acerca y pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, pero llega un momento en que Jesús hace una pregunta individual. No se le olvide, una pregunta individual. No solamente era para los discípulos, esa pregunta es para usted y también es para mí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, por revelación del cielo, contesta de esta manera. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y viene la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Tenemos varias preguntas para empezar. ¿Será que Jesucristo no tenía identidad y estaba buscando que los discípulos le dieran una identidad? De ninguna manera. Él ya traía una identidad, la identidad del Hijo de Dios. ¿Será que Jesucristo estaría buscando sentirse bien o sentirse mal de acuerdo a la respuesta que los discípulos le dieran? De ninguna manera. Los sentimientos de Jesús siempre estuvieron sujetos a la palabra de su Padre. Era una roca inconmovible en sus sentimientos. Jesús preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos le dijeron: maestro, qué pena con vos. Te vamos a decir qué dice la gente. Unos dicen que eres Elías, tal vez porque tienes la capacidad de hacer milagros sobrenaturales como los que hacía Elías. Pero Señor, también otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. O aún otros dicen que eres Juan el Bautista, porque vienes predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, yo quisiera en esta mañana trasladar esa pregunta por algunos segundos a la actualidad. Si le preguntamos a la gente de hoy, ¿quién es Jesús? Algunos dirían: fue una leyenda, es un mito, Jesús. Algunos se atreverían incluso a decir que es un extraterrestre, alguien superdotado. Pero hermanos, han pasado más de 2000 años y todos los que estamos sentados aquí, creo yo, podemos afirmar quién es Jesucristo. Y podemos decir que Él es el eterno Hijo de Dios. Amén. Estas respuestas parecen que en su momento parecían halagar a Jesús. Pero Jesús no buscaba que nadie lo halagara. Jesús empezaba su ministerio y quería empezar de una forma poderosa. Aquí podemos nosotros también seguir haciendo una pregunta que yo considero que es importante. Si pudiéramos preguntar hoy, escúchelo bien, si pudiéramos hacer una pregunta, esta pregunta sería muy buena. ¿La opinión de otros cambia quién es Jesús? La respuesta sería no. Jesús no es lo que la gente dice que Él es, ni deja de ser quien es Él por la opinión de otras personas. Pudiéramos incluso nosotros agregar algo más. Nada de lo que diga la gente acerca de Jesús puede destruir nuestra fe. Nada de lo que diga la gente acerca de Jesús puede llegar a destruir nuestra fe. Jesús quería hablarle al corazón de los discípulos, como en esta mañana nos quiere hablar a nosotros.
y lo hizo a través de esta tremenda pregunta. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Esta pregunta es muy importante en la vida de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Jesús no es juzgado por nuestra respuesta. Nosotros somos los juzgados por la respuesta que demos a esa pregunta. Nuestra respuesta sobre quién es Jesús nos juzga a nosotros. Nuestra respuesta no cambia a Jesús, pero nuestra respuesta sí puede cambiar nuestra vida y nuestra eternidad. Usted está aquí. Cuando nosotros creemos que la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él vino en carne y que Él tomó nuestro lugar. Hello, tomó nuestro lugar. Yo le recuerdo que el lugar hace 2000 años en la cruz del Calvario no era un lugar para el Hijo de Dios. Es que Él no había pecado. En Él no fue hallado maldad. Él no era una persona perfecta. Juan el Bautista lo describía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien tenía que estar crucificado en esa cruz, era usted y era yo, porque allí estaban nuestros pecados, nuestra maldad, un inocente tomó nuestro lugar. Dice la Biblia que no abrió su boca para renegar y dudar en cuestión de lo que iba a hacer, sino que miró hacia el Gólgota y llegando al Gólgota murió por tus pecados y por mis pecados. Gózate. Cuando nosotros creemos en esto, entonces recibimos perdón de pecados. No se le olvide, cuando nosotros creemos en esto, esto es el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias. Cuando nosotros lo creemos, recibimos perdón de pecados. Jesús hace una pregunta. ¿Y quién es el que responde? Nuestro querido Pedro. El fluctuante de Pedro. El maravilloso Pedro que ayer era, pero hoy no era. Pedro, aquel hombre que dudaba por momentos, cuyo carácter era inaceptable. Uno de los discípulos que se mantenía armado, mantenía una daga a su lado derecho o a su lado izquierdo para defenderse. Pero cuando llegó a las manos de Jesús, cuando hizo parte del ministerio de Jesús, Jesús empezó a cambiar a Pedro de una forma maravillosa. Y estoy aquí para decirte que cualquier cosa que tú quieras intentar sin Jesús no va a ser una realidad. Si tienes problemas de carnalidad, si tienes problemas de humanismo, de sentirte grande por encima de los demás, si tienes hábitos que te esclavizan, nadie te hará libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al Padre, sino a través de mí. Gloria a Dios. ¿Usted está aquí? Jesús hizo una pregunta. Pedro la contestó. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me encanta la respuesta de Pedro, porque Pedro lleva a Jesús por encima de todas las religiones. Ninguna religión salva. Ninguna religión es el puente entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único puente entre Dios y los hombres. Y el que transita por Él, el que camina por Él, es salvo y tiene perdón de pecados. No se le olvide, Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el restaurador de todas las cosas. Eres el rey prometido, descendiente del rey, el rey David. Pero no solo contesta, tú eres hijo de Dios, sino que agrega, tú eres el Hijo
del Dios viviente. No eres hijo de dioses para que te estén cargando de aquí para allá, como las famosas procesiones. No eres hijo de dioses para que los demás piensen que en ti no hay vida. Eres el hijo del Dios viviente. Porque la Biblia nos dice que en este mundo hay dioses, pero no se comparan al único y verdadero Dios, Jesucristo. Jesucristo. No se comparan a Él. Cuando usted va al Salmo 115 dice, hablando de los dioses, tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Semejantes a estos son los que lo adoran. Pero aquí estamos delante del Dios vivo. Pedro lo presenta y nos dice a nosotros, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero para avanzar un poco más, el verso 17 nos dice cómo Jesús le responde a Pedro. Y aquí viene algo maravilloso, algo en lo cual hacemos bien al detenernos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú no eres tan inteligente para que esto haya salido de ti. Pedro, tú no tienes tanta capacidad para que esta revelación haya salido de ti. Esta revelación ha salido de mi Padre y a mi Padre le plació dártela a ti. ¿Cuál revelación? Pues la respuesta de Jesús, de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y déjeme decirle una cosa, hay muchos eruditos que estudian la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Hay muchas personas inteligentes que se leen la Biblia a la derecha y a la izquierda, pero nunca terminan conociendo a Dios, porque esto no se trata de inteligencia. La Biblia nos dice que el nombre de Jesús había sido revelado a la vida de Pedro. Y déjeme decirle, usted está aquí en esta mañana porque a Dios le plació revelar a Jesús como Señor y Salvador a su corazón. Es usted el que ha terminado siendo bendecido. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? ¿Cómo empieza el capítulo 1 de Apocalipsis? La Biblia dice, y Jesús, la revelación de Dios, Él a quien quiere se revela. Y cuando tú lo buscas, Él se revelará. Dios te anda buscando y te anda buscando para darte vida y vida en abundancia, para perdonar tus pecados, para que arregles cuentas con Él. Usted está aquí. Él se ha revelado a nuestra vida. Él es soberano y Él a quien quiere se revela. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿y por qué al de la izquierda sí y al de la derecha no? ¿Seremos más grandes que Dios? ¿Nuestra justicia será mayor que la de Dios? Imposible. Dios, antes de responder, usa su sabiduría. Su sabiduría es infinita. Su sabiduría es insondable, inconocible. No nos podemos comparar con Él, Señor. Pero lo bueno viene en el versículo 18. Porque el versículo 18 ha sido el versículo más dividido. El versículo que más puede producir duda entre los católicos y los cristianos. Viene algo maravilloso que nuestra hermana anciana nos enseñaba la semana pasada. Viene algo más de parte de Jesús. Y no es que Jesús esté revelando lo grandioso de Pedro. Nosotros los seres humanos somos insignificantes. Somos simples herramientas en las manos del Señor. Siervos inútiles, nos dice la palabra del Señor. No era que Pedro, que estaba dando a conocer una revelación humana de sí mismo.
No, era que Jesús estaba revelando su nombre a través de esta confirmación. Un versículo que ha traído dilemas, que ha traído división. Y en esta mañana pudiéramos entenderlo un poco más. Tranquila, tengo. Sí. Léalo conmigo. Y yo, dijo Jesús, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro allí es Petros en griego, y Petros significa roca pequeña. Jesús le estaba diciendo, y yo también te digo a ti, roca pequeña, que sobre esta roca, la palabra roca es Petra, roca grande, sobre la afirmación que acaba de salir de tus labios, yo fundaré la iglesia, edificaré la iglesia. Y la palabra iglesia aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Antes no tenía una connotación religiosa y de ahí en adelante empieza a tener una connotación religiosa. Jesús le dice, sobre la roca, sobre Petra, yo edificaré la iglesia. Sobre una roca firme, sobre una roca verdadera. Ahora, familia, seamos, perdóneme la expresión, un poco inteligentes, medio inteligentes o superinteligentes. Analicemos por un momento la vida de Jesús. Él vino a este mundo. Vino y se presentó con maravillas. Al enfermo sanaba, al endemoniado liberaba, al cautivo liberaba, a los leprosos limpiaba. Y no solamente su obra maravillosa se quedó allí. Dice la Biblia que él decía, es necesario que yo muera, que yo vaya a Jerusalén a morir, pero no se preocupen. Al tercer día me levantaré de entre los muertos. Una obra maravillosa en la vida de Jesús. Sanaba, limpiaba, restauraba, murió, sufrió y resucitó. ¿Ustedes creen que frente a esa obra maravillosa, magna y poderosa, Jesús iba a dejar que sobre Pedro, un hombre común y corriente, se edificara la iglesia? Creo que es una buena pregunta. Jesús vino a este mundo a reflejar a Dios, a mostrar quién era Dios, a revelar a Dios a los hombres. Sanaba y liberaba. La teología católica romana toma el versículo 19 y dice, no solo que es Pedro el fundamento de la iglesia, sino que Jesús le dio las llaves a Pedro de ese reino, y Pedro al que sigue y al que sigue y al que sigue, al punto de decir que el Papa es el vicario de Pedro. Antes se decía que era el vicario de Pedro, pero ahora ya no es el vicario de Pedro, es el vicario de Dios, de Cristo. Terminan diciendo que es el Papa el que tiene las llaves del reino. Y por eso les decía al principio de esta prédica que necesitamos meternos en el capítulo 16 para entender que no solamente la afirmación de Pedro señalando quién era la roca, la piedra angular principal de la edificación del cuerpo de Cristo era Cristo, sino que hay otros versículos que también lo sustenta. Pero eso no es lo que la Biblia dice frente a la teología católica. No hay nada parecido en la Biblia. Pedro recibe una revelación de quién es Jesús y no de quién es él mismo. La revelación que recibe Pedro es que Jesús es la roca y fundamento de nuestra fe. Jesús dijo sobre esta Petra, ¿cuál? La afirmación de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Frente a Pedro estaban todas las profecías cumplidas en Jesús. Esto me llama la atención.
750 años atrás, Isaías profetizaba de Jesús y Pedro tenía a Jesús allí. Y sabía que en Jesús se estaban cumpliendo todas esas profecías, no en Pedro, sino en Jesús. Y esto me llama la atención. Frente a Pedro, ¿quién estaba? Estaba Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que el Hijo de Dios vendría y se haría hombre y moriría por nuestros pecados. Pedro lo sabía muy bien. Por eso una confesión de fe tiene que ver con creer que Jesús ha venido en carne a morir por nuestros pecados. Y lo vamos a comprobar. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y quiera Dios que usted en esta mañana salga instruido. Salga instruido no por fe, sino por doctrina, por palabra. Y lea conmigo lo que el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 nos habla acerca de lo que es Cristo en carne, Dios hecho hombre muriendo por nuestros pecados. Ahora le pregunto, ¿no le parece a usted esto maravilloso? Que el Dios de los cielos, el Dios de toda la riqueza, el Dios de todo el universo, arquitecto precioso del universo, haya decidido venir y hacerse hombre a morir por nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Lo harías tú? No lo creo. ¿Lo haría yo? No lo creo. Eso solamente lo hizo Dios. ¿Y sabes por qué? Por amor lo hizo por ti y por mí. Y mira lo que dice Juan, y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de quién, de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo siguiente. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de quién? Y el que conoce nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 3, ¿me lo colocas, por favor? Pedro tenía a Jesús delante de él. No tenía un espíritu delante de él. Pedro tenía a Jesús, el Hijo de Dios. Lo podía tocar, lo podía pellizcar y Jesús se iba a fruncir. Y yo quiero que entienda esto. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que dice, es que nunca pisó este mundo, es que nunca se hizo real. Dice la Biblia que este es del anticristo. Y Pedro, en la revelación que recibió, está diciendo, yo lo he visto, se ha hecho carne y vino a cumplir su propósito con nosotros. Pero hay otra confesión a la cual nosotros debemos poner mucha atención. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y en esta mañana le estoy predicando el evangelio. Y le voy a recordar algo que nosotros hacemos cuando bautizamos a las personas. Mira lo que dice la palabra. Recuerda que acabamos de leer lo que dice Juan. El que no cree que Jesús vino en carne es del anticristo. Pero el que cree que Jesús vino y se hizo hombre a morir por nuestros pecados es de Dios. Una confesión tremenda. Luego viene esta otra y es para todos nosotros o para los que no conocen al Señor. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? Que Dios, ¿qué? De los muertos serás, ¿qué? Mira que no menciona ninguna religión. Que confesares con tu boca y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. ¿Qué creyeres?
que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás que salvo. Y ahora viene este otro versículo que comprueba el anterior. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos tres confesiones. Primero la de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Segunda, la de Juan: el que no cree que Cristo vino en carne, entonces este es del anticristo. Y tercero, la confesión que todos debemos de hacer: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué usamos nosotros cuando bautizamos a las personas aquí? Les hacemos tres preguntas. ¿Crees tú que Jesús vino en carne a morir por nosotros? Sí, yo creo. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? La confesión de Pedro: sí, yo creo. ¿Crees tú? ¿Lo has recibido en tu corazón como Señor y Salvador? Sí, yo creo. ¿Y qué hacemos? Lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir: esa persona ha nacido de nuevo, ha creído y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante que entendamos a Pedro. Pedro no es la base de la iglesia de Cristo. Es Jesucristo, la base, la roca principal. Ahora, vemos a Pedro en la primera carta del libro de Pedro diciendo: ¿quién es la roca? Si hubiera sido Pedro, pues Pedro se hubiera defendido a capa y espada. Él no murió, tampoco resucitó, hacía milagros, pero no cumplió lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Y luego viene Pedro y dice esto acerca de Jesús. Vaya a primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Y mire Pedro a quien señala como la roca de la iglesia. Como la roca de la iglesia. Lea conmigo: 1, 2 y 3. Acercándoos a él, a Cristo, piedra que viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre tu afirmación: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro viene aquí y nos dice: acerquémonos confiadamente a la roca de nuestra salvación. Vosotros también, como piedras ¿qué? ¿Piedras qué? ¿Cuántas piedras muertas hay aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántas piedras vivas hay? Gloria a Dios. Esas piedras vivas revelan el amor de Dios. Cuando entra un inconverso por ahí y ve que en usted hay gozo, hay paz, hay transformación, hay vida, dice: esta es una piedra viva. Aquí se está construyendo una iglesia con piedras vivas. Vivas. Lo invito a ser una piedra viva. Las piedras vivas sirven. Las piedras vivas tienen brillo. Las piedras vivas muestran el amor de Dios, la misericordia de Dios. Las piedras vivas se dejan leer sin marrullas, sin mentiras, sin esconder nada. Son cartas abiertas. No les preocupa por dónde van, ni dónde vienen, ni cómo manejan, porque son piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? ¿Sacerdocio qué? ¿Para ofrecer qué? ¿Espirituales qué? ¿Por medio de quién? Solamente los sacrificios son aceptables cuando los presento a través de quién? De Cristo. O sea que ese cuentico de ponerse 2 tapitas aquí y caminar a una catedral allí para presentar ¿qué? Sacrificio, no lo acepta Dios. Pero es que a mí me hizo un milagro. Te lo hizo la idolatría a la cual acudiste.
Y detrás de la idolatría hay demonios. Hay demonios. No lo dice este pastor, lo dice la Biblia. Y si no has leído la Biblia, ¿para qué lo discutes? Versículo siguiente. A 4 y 5, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y regrésate al 4, por favor, y no se les olvide esto. Pedro señalando la única roca, diciendo: yo no soy la roca de un edificio, del edificio de las piedras vivas. El único fundamento es Cristo. Y mire Pedro cómo hace, acercándose a él. Piedra que viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cristo no fue desechado por los hombres? ¿No fue desechado? Claro. Él venía a decir: vengo a perdonar pecados. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Tú tienes poder para perdonar pecados? ¿No lo desecharon los hombres? Claro. Ahí estaba diciendo Jesús: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Y preciosa. La iglesia no es un edificio, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es como un edificio que va creciendo y edificándose, miembros los unos de los otros, donde Dios puso a los miembros como Él quiso. Como Él quiso. A Él le plació que yo fuera pastor y que fuera gritón. A Él le plació. A Él le plació que usted fuera ujier. Él lo puso como Él quiso. Por eso hay miembros que se salen de ese orden y en vez de ser oreja quieren ser nariz. Y viene Dios y le dice: yo no te he puesto como nariz. Va, familia, nunca voy a olvidar, porque yo he querido cuidar mucho mi corazón. Yo vengo de una iglesia con un pastor hermoso. Usted lo puede buscar en internet. Nueva Vida Internacional en Nueva York. La daba toda por nosotros, pero tenía unos enemigos dentro de la iglesia brutales. Y veían a Oscar predicando allí, predicando allá. Se me acercaban y me decían: Oscar, los CDs cuando usted predica vuelan. Querían embarrar mi corazón, ensuciar. Y querían hacer reuniones sin que mi pastor se diera cuenta. Ve, Oscar, la gente te ve como un pastor. Es que Dios no me ha puesto como pastor. Él pone a la gente en el cuerpo como Él quiere. Te invitamos a una reunión. Mi pastor sabe que hay una reunión. No, él no sabe. No tengo nada que hacer allí. Familia, tengamos mucho cuidado, porque no podemos ser saltadores de portillos. No podemos llenarnos de emociones. Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. Yo soy un servidor y usted es un servidor. Y a la postre terminamos todos honrando y glorificando al Señor. Todos. Cuando es hermosa la iglesia, le hago una pregunta: alábelo, alábelo, alábelo. ¿Cuándo es hermosa en la iglesia? Cuando la oreja hace la función de oreja, cuando la nariz hace la función de nariz, cuando la mano hace la función de la mano. Por eso la analogía hermosa de Dios es comparar a la iglesia con un cuerpo. ¿Podrá decir la mano: no necesito del ojo? ¿Podrá el ojo decir: no necesito de la nariz? Nos necesitamos unos a otros. Aún con rabia. Aún con rabia. Es que ese hermano me cae mal. Qué rico que te caiga mal. Delicioso que te caiga mal, porque ese te va a pulir. Ese te va a ayudar a ser mejor. Mejor. Yo siempre lo he dicho. Alábelo. Siempre lo he dicho. Es mejor que usted venga a la iglesia y se encuentre con los 5 malos que con los 10 buenos. Porque si usted se encuentra con los 5 malos, en 5 años va a madurar. Pero si se encuentra con los 10 buenos, se va a demorar 20 años para madurar. ¿Usted está aquí? Gloria al Señor. ¿Quién es la roca? Cristo. Y comprobémoslo de esta manera. 1 Corintios 10:4. Léalo conmigo. Si usted está emocionado hoy, si está siendo alimentado, léalo con ganas. 1, 2 y 3. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¿Era quién? Por favor. La roca era Cristo. ¿Y qué roca tan maravillosa? ¿Usted ha leído esa historia? El pueblo israelita en pleno desierto, sequía.
una sequía brutal, y detrás del pueblo había una roca que lo seguía. Literalmente la roca se movía, y donde se movía producía agua, salía agua. Gloria a Dios, porque Cristo dijo: yo soy el agua de vida eterna. El que tome de mí, el que beba de mí, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo nos lo comprueba, y vaya conmigo a 1 Corintios 3:11, donde dice que no hay otro fundamento, que solamente Pedro, que solamente Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11, léalo conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nadie. Nadie puede poner otro fundamento que está ya puesto. ¿Usted está aquí? Pero vamos a, como les dije que íbamos a mirar un poco más los versículos de Mateo 16 para ya casi finalizar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es que Jesús lo dijo. Bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo, Pedro, que a ti te daré las llaves del reino. Pero ¿a cuáles llaves se refiere? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Usted ha leído la Biblia? Si no la ha leído, hermano, por favor, no se paralice al lado de un error. Lea la Biblia. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, donde nace la iglesia, donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia que hubo ese derramamiento y Pedro se levanta y tira su primer sermón a más de 3,000 personas para los israelitas. A ti te daré las llaves del reino. Vas a ir y vas a abrir la puerta a los judíos, predicando el evangelio del reino. A ti te daré las llaves. No era que tenía las llaves para que otro lo siguiera después de él y quisiera creer que tuviera las llaves del reino. No. Pedro, a ti te daré la oportunidad de abrir este reino a los judíos. Pero luego llega el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Hechos, la famosa historia de Cornelio, un hombre gentil, donde Pedro es llamado para predicarles el evangelio por primera vez a los gentiles, las llaves del reino. Las llaves del reino. ¿Usted está aquí? Hay una cita que estaba al inicio, San Juan capítulo 20, que la quisiera para ahora. Mira lo que dice, porque estamos acostumbrados a confesar nuestros pecados. ¿Cómo confiesa usted sus pecados? ¿Cómo los confiesa? Yo, siendo pastor, no he tenido la primera oportunidad que alguien venga y me diga: pastor, quiero confesar mis pecados para que usted me los perdone. Ninguno. Ninguno, porque soy un ser humano como lo es la persona pecadora. Y soy igual de pecador como el que está confesando sus pecados. Y mire lo que dice Jesús. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, Jesús siendo resucitado, y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gloria a Dios. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Oiga, Jesús era bien educado. ¿Usted es educado? Porque hay gente tan mal educada. Gente que no saluda. Gente que es tan parca. Y eso tiene que ver con el gozo del Señor. Yo he conocido hermanos aquí que llegaron como ogros. Y se sentaban en una y hoy, después de que los toque el Señor, le dan la vuelta a la iglesia. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Se vuelven hasta canzones. Porque le dan la vuelta a la iglesia. Gloria a Dios por la vida de Cristo dentro de nosotros. Porque cambió nuestro lamento en baile. Porque arrancó la amargura de nuestro corazón. Eso es algo maravilloso. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y mire lo que viene. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid
al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Dice después de allí, dice, a quien remitiere los pecados, le serán ¿qué? Remitidos. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán ¿qué? ¿Les serán qué? Retenidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Y esto es fácil entenderlo. Primero tenemos que entender que el único que perdona pecados es Dios. Jesús no le estaba diciendo a los discípulos, ustedes vayan y perdonen pecados. No. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mire, el evangelio es este. Vine yo y me hice hombre. Sufrí, morí y resucité al tercer día. Y todo aquel que confiesa mi nombre y cree en su corazón que soy el Salvador del mundo y que vine a morir por sus pecados, yo le doy vida eterna. A quienes ustedes vean que ellos han recibido ese evangelio, díganle, sus pecados son perdonados. Sus pecados son perdonados. Cuando ustedes vean a alguien que esté dando ese paso de fe, que esté naciendo de nuevo, le van a decir a esa persona, el evangelio ha llegado a tu vida. Tus pecados son perdonados. Jamás estaba diciendo, les autorizo a que los quiten y a que los pongan. Es que ellos no murieron por nuestros pecados. Los apóstoles no murieron por nuestros pecados. El único que murió fue Cristo en la cruz del Calvario. El único que perdona pecados es Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Léalo conmigo, por favor, rápidamente. Mire, y léalo con ganas. 1, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y aquí viene algo que ningún hombre puede hacer: limpiarte de toda maldad. Limpiarte de toda maldad. Qué diferencia tan grande entre Pedro y nuestro amado Jesucristo. Devuélvase conmigo a Mateo capítulo 16. Y mire de aquí en adelante cómo Jesús confirma que es la roca de la iglesia, la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Lo primero que hace Jesús es darles una mala noticia. Vaya conmigo al libro de Mateo 16 del 21 al 23, donde Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario a Pedro ir a Jerusalén. A Pedro. Que le era necesario ir a Jesús a Jerusalén. ¿Y qué? ¿Padecer qué? Poquito. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho, Felipe? No nos imaginamos padecer mucho, humillaciones, maldiciones, la corona de espinas. Dice, le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? ¿Y qué más? Y resucitar al tercer día. ¿Fue Pedro el que murió? No, fue Cristo, el fundamento de nuestra fe. Y después de la revelación que Pedro tuvo de parte de Dios para con Jesús, viene Jesús y dice, es necesario que yo muera. No tú, Pedro. Es necesario que yo muera y que sufra a manos de los ancianos de la época. ¿Por qué? Era necesario que Jesús sufriera. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque era la única forma de perdonar nuestros pecados. Escúchelo. Y era necesario que la justicia de Dios se hiciera en Jesús. ¿Cuál justicia? Es que usted es un pecador. Yo soy un pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando el hombre muera. ¿Y qué justicia es la que necesitaba el hombre? Muerte. Vino Jesús y murió por nuestros pecados. Se hizo hombre y tomó la justicia de Dios en él. En él.
le dijo a usted, Pepe, no es para usted, yo lo amo, es para mí, porque yo te amo. Voy a morir por tus pecados. El justo por los injustos, el bueno por los malos, el que no era pecador por los pecadores. Esto es algo tremendo. Eso nos dice la Biblia. Era necesario ir a Jerusalén y padecer por amor a nosotros. Porque era necesario que Jesús nos reconciliara con el Padre a través de su muerte. ¿Podrías hacerlo tú? ¿Lo hubiera podido hacer Pedro? Cuando nosotros creemos en esto, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de Dios. Somos perdonados por el Señor. ¿Quién fue el que dijo que iba a morir? Fue Jesús. Pero para terminar, faltaba la embarrada de Pedro. Es bueno para entrar y bueno para salir. Pedro, el que la teología católica llama fundamento de la fe. En ese mismo capítulo 16 aparece Pedro embarrándola. Vaya conmigo para que ya casi terminemos. En el versículo 22. Entonces, ¿quién? 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 Tomando aparte. ¿A quién? ¿Comenzó a qué? Bueno, vamos a leerlo completo para que no nos enredemos. Jesús dice, voy a morir. Y viene Pedro y se la tiró de parcero, de mejor amigo, mi amigo carnal. Venga, parcerito, Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Tentando a Jesús. Como el diablo lo había tentado en el desierto. Todas estas riquezas te voy a dar para que renuncies a la muerte, para que no vayas a morir, para que postrado me adores. Ahora viene Pedro y se mete a jugar en el equipo del diablo. Viene a decir una verdad y termina diciendo una mentira. Viene Padre Pedro subiendo como palma y cayendo como coco. Tremendo. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí. Satanás. ¿Que me eres qué? Tropiezo. Porque no ponen la mirada en qué, sino en cuáles. Derroca a Satanás. De lo más alto a lo más bajo. Lo que Pedro estaba haciendo era que estaba dejándose ser utilizado por Satanás. No sufras, Jesús. Es que eres buena gente. ¿Cómo se te ocurre, maestro? No, que se muera el resto. ¿Vale la pena el resto? No vale la pena Jesús. Y yo me imagino a Jesús. Esta es tremenda roquita pequeña. Con razón eres Petros, roca pequeña. Apártate de mí, Satanás. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, no nos pasa a nosotros así. No nos pasa a nosotros así que hay veces ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Nos desanimamos y lo que menos queremos es Biblia. Nos desanimamos y lo que menos queremos es orar. Nos desanimamos y lo que menos queremos es buscar su rostro. Pero buenos para salir a buscar el pan de cada día. Es que quiero comprar una casa. Es que quiero hacer esto. Es que quiero hacer aquello. Y que quiero hacer lo otro. Hermanos, y brilla más lo que el mundo nos ofrece que la vida de Cristo dentro de nosotros. Y esto me llama la atención. Ahí está Pedro siendo un instrumento de Satanás. Ahí está Pedro queriendo aconsejar a Jesús. ¿Cuántos de aquí no son consejeros de Jesús? Nos gusta aconsejar a Dios. Nos fascina. Diciéndole, Señor, no es como tú dices, es como yo digo. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Alabanzas a ti por siempre. Pero el hecho de que conduzca nuestra vida ya no nos gusta. Lo queremos para ser salvador y para rompas en caso de incendio
pero no lo queremos como Señor, como gobernador, como jefe. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vives por tus propósitos, vives por tus metas. Te inspira la vida en la tierra, pero no te inspira la vida del cielo. Instrumento de Satanás. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate. ¿Cómo le dolería a Pedro? Quítate. Y el sobrenombre que le puso, ¿usted le pondría a un hijo Satanás? Quítate, Satanás. ¿Sabe qué significa la palabra Satanás? Adversario. Uno que se opone. No te opongas, Satanás, porque no lo vas a conseguir. Parece ser que a Pedro se le olvidó Isaías capítulo 53, que decía que era necesario que el Cristo muriera y padeciera por nuestros pecados. Verso 23, acompáñeme rápidamente. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. Necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque sería una buena pregunta, porque creo que allí divagamos. El versículo 24 al 27, mire cómo nos dice. 24, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Y tome qué? Déjamelo allí. Poner la mirada en las cosas del cielo es hacer esto: ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo. Tome su cruz y sígame. Pastor, mi cruz es mi mujer, mi cruz es mi marido, mi cruz es mi hijo. No, ese hijo es un malcriado, no es tu cruz. Jesús dijo: tome su cruz y niéguese a sí mismo. Ya no son tus propósitos, son los míos. Ya no es tu vida, es la mía. Ya no es como tú digas, es como yo digo. Y aquí es donde cambia todo. Y usted diría: pastor, esto es mortal, esto es matador. ¿Cómo así que tome mi cruz? ¿Cómo así que tome mi cruz y me niegue a mí mismo? Esto es algo que mata a cualquier persona. Pero la vida está en la siguiente palabra: sígueme. Porque al que cualquiera pensaría: cuán difícil es seguir a Cristo. Claro que lo es. Implica pagar un precio. Pero Jesús dijo: tomen la cruz, niéguense a sí mismo, y la vida la van a encontrar cuando me sigan. Allí yo seré su fortaleza, allí yo seré su paz, allí yo seré su gozo. Allí alábalo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el secreto? Sígame. Ahí está el secreto. ¿Sigues a Jesús? ¿A quién sigues? Porque te estás perdiendo lo mejor de Dios por lo peor del mundo. Nunca. Esto me salió esta mañana. Ya está patentizado para que usted no lo vaya. Nunca será fácil seguir a Jesús. ¿No has notado que es más fácil destruir un hogar, destruir una vida, que seguir a Jesús? Bueno, lo único que evita ese dolor es tomar la cruz de Cristo y seguirlo. La cruz no son tus hijos, no son las circunstancias, es la vida de Dios dentro de ti. La cruz es un instrumento de muerte, no se le olvide eso. Es un instrumento de muerte. Tomar la cruz no es un viaje placentero, es caminar hacia el Gólgota, es dejar a un lado mis planes, mis propósitos para seguir sus planes y sus propósitos. No solo te está diciendo: toma la cruz y niégate a ti mismo. Esa vida se puede apagar si no lo sigues a Él. En Cristo encuentras una nueva vida. Ahora te pregunto: ¿qué quieres ser? ¿Satanás? ¿Quieres ser un Pedro? ¿O qué quieres ser? ¿Quieres poner tropiezo a tu propia vida? Versículo 25 y termino. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí. Y esto suena a una contradicción. ¿Cómo puedes salvar algo perdiendo algo? ¿Cómo puedes perder algo y salvar algo? Hoy puedes tomar esa decisión. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo la pierdes? Siguiendo tu propia voluntad. Siguiendo los propios designios de tu corazón. Siguiendo tu autoconfianza. Siguiendo tu egoísmo y tu orgullo. Pero hoy puedes perder tu vida y encontrarla en Jesús cuando tú decidas entregársela a Él. El único fundamento de la fe es Jesucristo. Siéntase orgulloso que la iglesia no fue fundada en Pedro. Ya no quedaría ni siquiera cenizas de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? La muerte no tendrá poder contra la iglesia. La iglesia ha sobrevivido muchos años y está en las manos del Señor. Y le digo una cosa, iglesia, gócese y alégrese, porque vendrá el día en que usted será recogido, levantado de aquí, el día del arrebatamiento. La Biblia dice en Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vuelvo y te pregunto, ¿quieres ser un Pedro y ser una piedra de tropiezo? ¿O quieres ser un hombre o una mujer que decida, Señor, aquí te entrego mi vida para que tú reines? Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.